verso 9. Proverbios 16, 9. Amén. Y ténganlo ya preparado, listo todos. Proverbios 16, 9. Me dice cuando ya lo tengan. Amén. Damos gracias a Dios por todo, amén, pero más por su palabra. Su palabra dice, en esta versión que leo yo, el corazón del hombre traza su rumbo. Repite conmigo, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. ¿Ven? Es importante saber en la palabra de Dios, en la palabra del Señor, es importante saber que hay una decisión en nosotros para hacer las cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la vida? Muchas veces lo decidimos en nuestro corazón. Me voy a casar, voy a ser médico, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Todo está en nuestro corazón. Pero hay un ingrediente más importante que es que los pasos los tiene que dirigir el Señor. Una cosa es lo que tú y yo preparamos o proponemos en nuestro corazón, y otro es dejar que el Señor nos guíe en esos pasos. Dios preparó cosas para nosotros desde antes que naciéramos. Amén. Desde antes. No creo que Dios nomás permitió que estuviéramos aquí en el mundo y ya. Ahí donde viviéramos, en México o en cualquier estado, amén, o Estados Unidos, y Dios nomás nos dejó ahí. No, Dios tiene un propósito. Yo creo que vivir en los Estados Unidos tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Vivir en México tiene un propósito. Los de Alaska también hay un propósito. Los de los Amazonas que viven allá en las selvas tienen un propósito. Amén. Dios nos creó con un propósito desde antes que naciéramos, pero nosotros somos los responsables para ejecutar. Somos los responsables para ejecutar lo que Dios nos puso en nosotros para hacer. Tenemos que aceptarlo y no desviarnos. Amén. No desviarnos por caminos que no convienen. Debemos de trazar muy bien un plan para toda aspiración personal. Amén. Todos tenemos aspiraciones, como digo, casarnos, tener hijos, tener un negocio, tener una buena economía. Todos tenemos eso. Pero es muy importante que nosotros, que lo que hemos decidido sea también para el servicio a Dios. Planeemos las cosas. Amén. Planeemos las cosas. El hombre es importante que las planee, pero que los pasos en ese plan sean dirigidos por el Señor. Sí, Dios, todos nos queremos casar, todos queremos tener una empresa, pero que Dios sea el que dirija eso. Amén. Sería lo excelente. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Debemos planear. Amén. Y Dios nos marcará el rumbo. Si solamente oramos y esperamos a que pasen las cosas, pero no planeamos nada, pues no va a pasar nada grande. Le dijo a Josué: esfuérzate y sé muy valiente, pero yo estaré contigo en todo lo que tú hagas. Él tenía que planear desde levantarse. ¿Qué es lo que voy a trabajar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Tenía sus hijos, tenía lo que iba a posesionar, todas las cosas. Tenía que hacer un plan de lo que iba a hacer. Pero obviamente, como les digo, el Señor les iba a ayudar y nos va a ayudar a nosotros si nosotros no estamos quebrando las promesas. Esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Dile a la persona que está a tu lado: esfuérzate y sé muy valiente. ¿Verdad que se necesita valentía para todas las cosas? Para todo se necesita valentía. Y es importante creerlo. Amén. De que nosotros tenemos que poner la meta, como dice el proverbio, y seguir adelante. Dios tiene propósitos para nosotros. Dios pone el hacer en nuestras vidas. Ustedes recuerdan la cuestión cuando Dios crea al hombre en Génesis 1. Hagamos al hombre, dice, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hagámoslo. Repita conmigo: Dios lo creó. Dios lo creó. Es muy diferente decir cuando lo crea, en Génesis 2 cuando lo forma. Amén. Cuando lo crea está en el pensamiento, en la mente, como usted. Cuando piensa hacer algo, está creando hacer algo. Pero otra cuestión es formarlo. Amén. Y Dios pensó, dijo:
dijo, vamos a crear al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero ya en Génesis 2 ya es muy diferente, es la formación. Y en esa formación hay muchos planes, muchos objetivos. Voy a querer que el hombre camine, que corra, que piense, amén, tenga su cerebro, que tenga sus manos, que tenga los 5 sentidos, amén. Lo voy a hacer único. El hombre yo creo que es único, ¿verdad? Y hay hombres y mujeres únicos, dignos de admirar por lo que han hecho. Pero yo creo que ellos se han propuesto saber que lo importante es la formación. Amén. La formación es muy importante, no solamente la creación. Formar puede llevar muchos años, pero tú has visto familias formadas, profesionistas formados, amén, empresarios formados, matrimonios formados, que ha costado mucho. Tu matrimonio de ahora puede ser muy diferente a los matrimonios pasados, del pasado. No sé cómo se formaron ellos, pero lo de ahora es muy diferente, una formación muy diferente, ¿verdad? Ahora uno puede ver las familias pues se esfuerzan un poquito más por educar a sus hijos. Será por la escuela, por el medio ambiente que tenemos alrededor, pero antes no había muchos esfuerzos, no ponía mucho esfuerzo la gente solamente era trabajo y casa solamente, y trabajaban desde muy temprano hasta muy noche, hasta muy tarde, por muchos días, por muchas semanas. No estaba el concepto de estudiar, de la escuela, de avanzar, no había mucho. Y ahora sí, yo creo que todos queremos tener un conocimiento más en la vida, algo más con que defendernos, ¿verdad que sí? Leer algo más, un libro, perfeccionarse en lo que ya eres, en lo que ya tienes, algo más. Eso es importante, ¿no? No solamente agarrar el instrumento para trabajar o la herramienta, sino saber que esa herramienta puede servir para muchas más cosas. Bueno, pues Dios hizo lo mismo con nosotros, nos creó y nos formó. Y nosotros debemos tomar nuestra vida también de esta manera. Fuimos creados para venir a vivir aquí, pero la cosa es la formación. ¿En qué quieres tú ser formado? ¿Qué quieres que Dios te ponga en un huerto, en un lugar donde tenga todo? ¿Cuántos quieren todo? Qué padre ser formados ahí, no. Pero Dios lo puso a funcionar, lo puso a labrar la tierra, lo puso a poner nombres a los animales, le dio una mujer, le dio hijos, le dio una responsabilidad. Porque a veces queremos los beneficios, pero no las responsabilidades. Queremos un buen matrimonio, queremos una buena economía, queremos una buena salud, queremos un buen futuro, amén. Llegar a más grande edad, pero tranquilo, sin ningún contratiempo de nada. O como decimos a veces, si vamos a morir, que no pensamos morir, ¿verdad? Pero en paz, amén. Pero todo depende, escuchen, todo depende de la formación. La formación es muy importante, y para la formación siempre existen muchos cambios. El que va a ser formado hasta el último diseño pasó por muchos cambios. Los carros pasaron por muchos cambios. Para tener el carro que usted y yo tenemos, tuvieron que pasar muchos años para disfrutar de ese automóvil. Para tener la televisión que tenemos, pasaron muchos modelos, ¿verdad que sí? Muchos, desde una televisión pequeñita, sin color, con poco volumen, y ahora parece que cuando prenden unas televisiones, parece que los personajes se salen de la televisión. Y entre más claridad que la compra uno, que 4D, y que 5D, y que HD, y bueno, hay de todo, ¿verdad? Uno mira, parece que uno está en vivo. Cuando uno mira a las personas que hablas con ellos, cuando yo hablo con mi mamá, que la mira, que le digo, mamá, ahí estás, parece que estoy ahí, que está aquí, ¿verdad? Aunque esté en Monterrey, parece que la tienes aquí enfrente de ti. Todo ha avanzado, todo, amén, todo ha habido una formación. Bueno, lo de nosotros también urge que haya cambios en nuestra vida, amén. Como decíamos, el cambio no vamos a esperar mañana a cambiar, sino el cambio empezó desde ayer, amén. Desde ayer tenemos que hacer el propósito de decir, hoy, este domingo va a ser diferente, y esta semana va a ser diferente, y yo voy a cambiar. Hay muchas cosas que tenemos que pensar. Pensar en Moisés. Moisés pasó por muchos cambios, pasó por muchas etapas de su vida, desde bebé, amén, que fue su vida, a arriesgar su vida, amén, por parte de su mamá, su hermana, ¿sí? Pasó por muchas cosas, vivió en una nación extranjera, tuvo que aprender otro idioma, tuvo que aprender esa economía, tuvo que aprender muchas cosas, porque Dios tenía un propósito con él, convertirlo en un gran libertador, pero pasó por muchos procesos de formación. Y yo quiero preguntar, en nosotros,
¿Qué es por lo cual nosotros, amén? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Seremos libertadores? ¿Seremos Sansones que solamente vamos a demostrar nuestra fuerza, que la gente nos mire fuertes, fuertes, fuertes? ¿Seremos solamente Sansones? ¿Seremos solamente reinas, de campesinas a reinas, que solamente miren nuestra transformación cuando no éramos nada y ahora que tenemos todo? ¿Será solamente ese el propósito de Dios? Yo creo que hay más que el propósito material. Quiero que busquemos el propósito espiritual. Amén. Veamos la diferencia de cuando se creó a cuando se formó. Y yo quiero que mires la diferencia hoy en tu vida, de cuando no eras, ahora lo que eres. Que siempre tengas eso en mente. Lo que yo no era, cuando yo no tenía a Cristo, ¿cómo era yo? Y ahora que tengo a Cristo, amén, yo sé que hay una formación nueva en mi vida, en mi forma de hablar, de vestir, de ser, de leer, y del futuro también, amén. Hay algo nuevo en mí que se ha formado y nosotros debemos saberlo, amén. Repite conmigo, algo nuevo. Algo nuevo. Si tenemos que entender lo que hay algo nuevo que se ha formado en nuestras vidas, en nosotros. Y para eso, pues tenemos que pensar en nosotros, amén, analizarnos nosotros y saber que con Jesús algo nuevo comenzó. ¿Cuántos dicen amén? Que hay un diseño y un propósito, amén. Es un propósito de Dios en nuestras vidas. Y Dios nos ha puesto en una fuente de vida maravillosa, amén. Este lugar, la tierra, es una fuente de vida maravillosa. Para ser formados pasamos por muchos problemas. Pero escuche bien que nosotros estamos en el ambiente de Dios, en el ambiente para desarrollarnos. Dios puso a los pescados en el agua. Ellos ahí nacen, ahí viven, ahí se desarrollan. Amén. Ahí tienen un propósito. Tal vez reproducirse, tal vez servir de alimentación para la humanidad. No sé, los que coman pescado. Amén. Hay un propósito en ellos. No solamente nacer y reproducirse y morir. Hay un propósito, hay muchos fines. Para que limpien el agua, para que alimenten al hombre, no sé, muchas cosas. Y cuando uno sabe que Dios lo puso en ese sistema, en el agua, si tú lo sacas de ahí, de su fuente de vida, se muere. Igual las plantas ahí en la tierra, ahí viven, ahí se reproducen. Si las sacas de ese ambiente donde se sostienen, pues empiezan a morir. El hombre, Dios lo puso, no nos puso solamente en el agua. A muchos les gusta el agua. No nos puso solamente en la tierra, a muchos les gusta la tierra. A nosotros nos puso a vivir, amén, en un ambiente espiritual sobre la tierra. Y es el que tenemos que desarrollar. Diga, mi vida espiritual tiene que ser formada. Amén. Nuestra vida espiritual tiene que ser formada y tiene que tener muchas cosas a nuestro alrededor. Tenemos que buscar qué es lo que hace que nuestra vida espiritual crezca. Para los peces es el agua, para las plantas de la tierra. Para nosotros, ¿qué es? ¿Qué es lo que yo necesito para crecer en este mundo? ¿Necesitan agua? ¿Necesitan tierra? No, nosotros somos seres humanos. Amén. Nosotros, por eso Jesús vino a traer su mensaje a la tierra, que al que necesitábamos era Él. La única forma de crecer y de madurar y de cambiar en muchas cosas para Dios es teniendo al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén, porque en la tierra nosotros somos seres espirituales con una función y con una misión. Repita conmigo, función y misión. Aunque el hombre ha pecado por naturaleza, pero nosotros somos gobernadores por diseño. Aunque el hombre, es que nosotros pecamos, no era la intención. Dios no nos puso para pecar, Dios nos puso para gobernar, para tener autoridad, para multiplicarnos. Dios nos puso para algo más y tenemos que entenderlo. Y nos vamos a levantar a conquistar en todo lo que Dios nos ha puesto y nos ha formado. Dios nos puso la mente para pensar qué hacer. Y si usted se pone a orar, porque por ejemplo dice, todo lo que pidas en oración pidiendo, ¿qué dice? Lo recibiremos. Repita, todo lo que pida en oración orando, lo recibiré. Eso Dios lo formó en nosotros. Y cuando nosotros lo entendemos en la palabra y nos levantamos o nos acostamos con esa mentalidad, sabemos que tenemos lo que pidamos, las peticiones de nuestro corazón, porque eso se hace vida en nosotros. Y empezamos a decirle, bueno, Dios puso eso en mi vida, Dios formó eso en mi vida, que lo que yo pida, Él me lo va a dar. Y nos levantamos con esa mentalidad y lo vamos a obtener. Pero tenemos que tener fe, tenemos que creerlo, amén. Hay muchas cosas que tú y yo no tenemos porque no creemos. Porque no creemos, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos representantes
de ese gobierno de Dios para dominar y gobernar. Amén. Dios, ¿cómo iba a gobernar la tierra si Dios es espíritu? Él iba a necesitar personas como usted y como yo para gobernarla, para sojuzgarla. Amén. No, la gente se iba a asustar. Siempre a Moisés le dijeron, mejor tú habla con Dios. Nosotros nos asustamos a su voz. Había un temblor cuando Dios bajaba y venía a hablarles. Y le dijeron a Moisés y a Aarón, no, mejor ustedes hablen con Dios. Y lo que Dios les diga, díganos y nosotros lo hacemos. El hombre siempre ha tenido ese temor de que Dios hable, de que Dios se te aparezca ahí en tu casa y te diga, hey, no estás bien, no estás haciendo las cosas bien. Tienes ese temor. Pero cuando escuchamos la voz de Dios a través de los hombres es diferente. Tenemos que formar la mentalidad de que Dios nos habla a través de los hombres. Diga, Dios habla a través de los hombres. Estoy hablando de los pastores, de los profetas, de los evangelistas, de los maestros, amén, de los apóstoles. Estoy hablando de los hermanos que buscan al Señor y que tienen un mensaje para los demás. Pero tenemos que creerlo, tenemos que cambiar esa mentalidad de que Dios habla hoy, amén. Porque no, como que no lo creemos nosotros. Entonces es importante recuperar ese diseño. Hagámonos nosotros siempre como las personas que busquemos al Señor, amén, en esa imagen, en esa semejanza. Diga, el hombre de Dios siempre buscará crecer en lo espiritual. La creación fue hecha por una palabra. Las cosas fueron hechas, amén. Ya estaban ahí creadas, pero faltaban formarse. Ya estaba el dibujo del árbol, el dibujo de los peces, y ya nomás Dios soltó la palabra y se formaron. Solo falta que nosotros digamos la palabra, amén, y las cosas serán hechas. ¿Cuántos dicen amén? A toda la creación le dijo, sé hecha, y fue hecha en el nombre de Jesús. Tenemos que hacerlo. Él nos hizo con un propósito, amén. Nos hicimos un propósito. Todas las cosas fueron hechas con un propósito. El teléfono fue hecho con un propósito, amén, de comunicarnos unos con los otros. No usarlo de martillo para poner en la pared un cuadro con un clavo, ¿verdad que no? Si entrara por ahí el que inventó el teléfono y dijera, no es para eso, no es para que lo estés usando en eso. Porque hay veces que usamos las cosas para lo que no son, ¿entienden? Y hay veces que usamos nuestra vida para lo que no es. Nuestra vida es para gobernar, para tomar autoridad, para multiplicarnos, para amar, amén, para respetarnos. Nuestra vida tenemos que saber que fue hecha con un propósito. Y cuando descubrimos ese propósito, entonces somos felices. Eso es lo único que pasa. Cuando tú sabes tu propósito en tu vida, entonces tú estás contento. Amén, aquí estoy, Dios me puso, estoy haciendo esto, es la voluntad de Dios, amén. Tú puedes decir, bueno, es la voluntad de Dios que yo me casara con esta mujer, amén, o con este hombre, o que tuviera esta familia. Siempre vas a estar contentos porque sabes que es el propósito de Dios, que Dios acomodó todas las cosas para que tú fueras ahí, amén. Y entonces tú eres contento. Pero cuando no, estás en desconcierto, en temor de las cosas que están a tu alrededor. Sería un insulto no entender el propósito de Dios para lo cual nos creó. Tenemos que entenderlo a veces individualmente. La iglesia busca que la gente entienda lo primero, que busquemos a Dios, que es el primer propósito. Fuimos creados para adorar a Dios, amén. Pero después también que fuimos creados, como dijo, amar a Dios, pero también amar al prójimo como a ti mismo. Y a veces decimos, amamos a Dios, pero no amamos al prójimo. Y ahí la misma Biblia nos contesta, dice, ¿cómo puedes decir que amas al que no ves? Cuando dice, ¿verdad? Cuando al que ves puedes amar. La misma Biblia nos contesta a nosotros los propósitos. Nuestro propósito es amar, amén. Y hay muchas cosas que tenemos que tener para amar, para tener amor y compasión, amén. Tenemos a veces muchos conflictos en nuestra vida para amar. A veces se nos olvida, escuchen, se nos olvida si la gente sufre. Decimos, pues para qué se vinieron los hondureños de su país, se hubieran quedado allá. ¿Me entiendes? A veces nos olvida que hay gente que lucha por un sentido de vivir, por un sentido de hacer, por un sentido de hacer las cosas, pero a veces hay cosas que se nos olvidan a nosotros, el sentido de amar. Oremos por esta gente, amén. Oremos por todas las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros. Oremos por la gente que está en violencia a veces. Si tú no estás en violencia, tú ora, amén. Dios, ayuda a la gente, dales fuerzas, los que están pasando por un problema, una situación ahorita en este momento, por un problema económico, por un secuestro, no sé, Señor, dales fuerzas, ayúdales, amén.
pero nos hacemos insensibles cuando olvidamos el propósito que Dios nos puso para bendecir. No desperdiciemos el potencial que Dios puso en nosotros. Repita conmigo: yo no voy a desperdiciar el potencial que Dios puso en mi vida. Amén. Dile que está a tu lado: tienes un potencial. Díselo, utilízalo. O sea, debemos saber que hay un propósito. ¿Qué pasa con los inventores, con esa gente? Amén. Descubrieron de pronto que eran buenos para eso. Amén. Descubrieron que eran buenos para eso. Y cuando lo descubrieron, pues empezaron a ponerlo en práctica. Y cuando lo pusieron en práctica, el propósito en ello fue muy, pero muy importante. Diga: dentro de mí hay un propósito. Créalo. Amén. Hay un propósito. Estamos aquí para hacer la voz de Dios en la tierra. Escucha bien. Diga: estoy aquí para hacer la voz de Dios en la tierra. ¿Sí? El propósito de Dios es más grande que los problemas. Usted me dice: es que yo tengo problemas. Todos tenemos problemas, pero el propósito de Dios es más grande que eso. Dice que nunca permitirá que nosotros soportemos más, que pasemos por algo más de lo que podamos soportar, porque tiene un propósito y nos va a ayudar el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El propósito dentro de la iglesia es que gobierne y que tenga autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Que la iglesia, usted y yo somos la iglesia. El propósito es dar a conocer ese gobierno de Dios. Que la iglesia, que somos nosotros, gobierna. Usted y yo somos gobernadores de la tierra. Tenemos que entenderlo. Tomar esa palabra, esa autoridad. Dios nos puso no para adornar la tierra, sino para ordenar la tierra. Repita conmigo: a ordenar la tierra. No crean que somos un adorno, que somos monitos de adorno. No, Dios nos puso para ordenar la tierra. Y lo que tú veas que está desordenado, vamos, levantemos, demos una palabra. Amén. Con una palabra que demos de parte de Dios, se ordenan las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cree que podemos ordenar economía? ¿Cree que podemos ordenar a la enfermedad que se vaya? ¿Creen que podemos ordenar el desorden que se ponga en orden? Lo podemos hacer, pero a veces tenemos miedo y decimos: es que no va a suceder, no va a pasar. Pero nunca hemos hecho la prueba. Dios nos puso no para hacer adorno los domingos o los miércoles o los sábados, solamente adornar un lugar en la iglesia, sino nos puso para ordenar. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia tiene que cumplir ese propósito, ¿sí? Porque la tierra tiene que ser llena del conocimiento del Señor. Nosotros llevamos ese conocimiento. Amén, hermanos. No tengan miedo al diablo. Es que hay diablo por todos lados. El diablo está presente en todos lados. El diablo solamente está presente donde la iglesia está ausente. Escuche eso. El diablo solamente está presente donde la iglesia está ausente. Donde tú no ores, donde tú no decretes la palabra, donde tú no ordenes las cosas de Dios, ahí el diablo se va a meter. Entonces hay que convertirnos, amén, en los autoparlantes de Dios y hablarle al diablo. El diablo es espíritu y se esconde, hermanos. Se esconde en las casas. A mí me han platicado de espíritus chiquitos, grandotes, medianos. Me han platicado de los espíritus malos. Sí, unos que con cuernos, otros que sin cuernos, otros que con cara deforme, otros en total. Platica siempre la gente que pasa por experiencia, ¿no? Y hay gente que le crees, que es gente que tiene testimonio para creerle. Amén. Que la Biblia dice que hay espíritus que fueron lanzados a la tierra, espíritus malos, y siempre andan buscando hacer el mal. Pero siempre van a estar, el diablo va a estar presente donde la iglesia está ausente. Ahí te tienes que levantar tú a dar una palabra de Dios, amén. Y le vas a decir: fuera en el nombre de Jesús. No estés en mi casa, ni en mi vida. No dejes que el diablo se suba al carro con usted, hombre. Porque a veces que dejamos que el diablo ahí vaya a un lado de nosotros y vamos enojados y el diablo diciendo: sí, enójate más. Y uno enojado contra todo el mundo, amén. A veces vas a la tienda enojado, el diablo va ahí en un lado del carrito diciendo: enójate con todos. A veces vas de compras enojado. A veces vas con tus hijos enojados. Ese es el diablo que está ahí presente cuando Cristo está ausente. Pero cuando Cristo está presente, el diablo no. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Hay alguna comunión? Nada, tiene que irse. Tenemos que entenderlo, tomar nuestra posición. Nosotros venimos a ordenar, amén, no a adornar. Si vamos a tener un espíritu, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino que dice de dominio propio. Entonces nos atemorizamos cuando el enemigo llega en los campos en los que nos movemos. En el trabajo con miedo,
manejando con miedo, en la casa con miedos, temor. Acuérdense, si el Señor está presente, el que se va a ir va a ser el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es la plenitud de todo. La iglesia lo llena todo. Y tú y yo somos el templo de Dios. Amén. Tú y yo lo llenamos todo. Donde usted vaya, lleva la presencia de Cristo, lleva la presencia de Dios. Nosotros llevamos, número uno, diga presencia. Fíjense, apunte lo que llevamos como iglesia. Llevamos presencia. Cuando usted va a un lugar, usted lleva la presencia de Cristo. Usted lleva la presencia de Dios. Y el mismo diablo lo va a ver ahí. Hay gente que está tan endemoniada que no te mira, que se esconde. Aquí tenemos en la ciudad mucha gente que se esconde de nosotros, los creyentes, los cristianos. Que tú les llamas, que tú te los encuentras en un lugar, en una tienda, por ahí, y te sacan la vuelta. ¿A qué le sacan la vuelta? A Cristo. A Cristo. Al Cristo que vive dentro de ti. Eso es lo único, que tú vas con ellos con el afán de bendecirlos, saludarlos, ayudar. ¿Qué mal le puedes desear a tu prójimo tú? Nosotros ninguno, ¿verdad que no? ¿Por qué la gente no saca la vuelta? ¿Por qué la gente no quiere comunicarse? ¿Por qué no quiere buscarte? Porque tú tienes a Cristo. Y ellos huyen. Ellos se van mejor a la tiniebla. Pero te vas a dar cuenta de algo importante, que tú tienes la presencia de Dios. Eso debemos tenerlo bien sentado en nuestro pensamiento. Diga, yo tengo la presencia de Dios. ¿Cuántos tienen la presencia de Dios? Ahora, no solamente la presencia, la iglesia también tiene, número dos, la influencia. Nosotros somos una influencia. Nosotros no somos influenciados. Nosotros somos influencia a los demás. Escucha bien eso. Tú vas a llegar a un lugar, tú pones las bases, no te van a ofrecer droga a ti, no te van a ofrecer tomar a ti, no te van a ofrecer adulterar a ti, no te van a ofrecer fornicar a ti. Tú les vas a ofrecer la iglesia, les vas a ofrecer una oración, un camino, un ejemplo, un modelo, porque tenemos a Jesús. Ellos van a ver que tú eres una influencia. Pero si no hay presencia, si tu presencia no está firme en Jesús, no vas a ser una influencia. Al contrario, tú vas a ser influenciado por ellos. Y con eso tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchas influencias por todos lados. Estaba viendo un mensaje de en Nueva York, de la comunidad judía tan grande, que ellos se defienden tanto en sí, se encierran tanto en sus enseñanzas, que critican abiertamente a Internet, a Facebook, y a todo lo llaman como la amenaza de Satanás en estos últimos tiempos. Ellos lo llaman de esa manera, porque están encerrados en su pensamiento, ¿verdad? Y hay unos que se han encerrado mucho, como el católico, que se encierra mucho en su pensamiento, o el bautista, o el mormón, que se encierra mucho en su pensamiento, o a veces el creyente normal, que se encierra mucho en su pensamiento y que no abre la opción a los demás. A ver, ellos se han cerrado tanto. Estaba viendo una corriente tan fuerte, ortodoxa, tan fuerte, hermanos, que no dejan que no lean otros libros, que no vayan a la escuela, que se vistan nomás de esa manera con los churritos y los sombreros y esos tan grandes ahí. No dejan nada a los demás, como los menonitas. Pero hay unos que ya se han salido de eso, que están cansados, porque la religión cansa. ¿Me entiendes? La religión cansa. Entonces, en lugar de ser una influencia para los demás, eres una amenaza. Nosotros debemos tener presencia, diga presencia, e influencia a los demás. Los vas a influenciar. Tú y yo somos la iglesia del Señor, la influencia. Número 3, también la iglesia que lo llena todo es la que transforma. Repite conmigo, transformación. Los vas a influenciar para bien, para que sean transformados. Es el 1, 2, 3, es el ABCD. Es una parte que sigue la otra. Diga presencia, influencia y luego transformación. Tenemos que tocar a las personas para que sean transformadas. No solamente tener amistad con ellos. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Y tú? Todo bueno, bye bye. Tú sigues con tu iglesia y yo con la mía. Ok, bye bye. No somos influencia, ni somos transformación. Está llena nuestra vida a veces de amistades que no hemos podido ni ser influencia ni transformar. ¿Por qué? Yo creo porque hemos bajado los niveles de Jesús viviendo en nosotros. Porque hemos hecho a un lado al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, es una influencia tan fuerte en nosotros, hermano. Bueno, uno ve los ejemplos. Tal vez no podemos hacer como esos héroes de la Biblia. Amén. Que tuvieron una influencia tan tremenda. Pero yo te digo, con todo lo que tenemos ahorita, podemos ser más, dijo Cristo. Mayores cosas que las que yo hago, ustedes van a hacer. Porque la presencia del Espíritu Santo, Dios mismo, ellos tenían a Dios por fuera en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos a Dios por dentro.
es la ventaja más grande. Ellos se manifestaba a alguno de ellos, le hablaba a Moisés, le hablaba a uno, le hablaba a otro. Ahora Dios le habla a todos nosotros, no solamente de una forma individual.